Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor mío y Dios mío, gracias, gracias, gracias. No me cansaré de darte gracias. Gracias por haber resucitado. Gracias por quedarte entre nosotros, por tener tu presencia de este Cristo glorioso aquí presente en la Eucaristía. Gracias, Señor. Gracias, que seamos muy agradecidos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, por querernos tanto. Gracias por estar ahí, todo tu amor en acción. Aquí, en la Eucaristía, aquí uno puede pensar, bueno, que está de forma pasiva, no, está de forma muy activa. ¿Qué hace Jesús en la Eucaristía? Amarme. Amarme. Nos está dando todo su ser divino. Nos está haciendo participar de esa naturaleza divina. Nos estás endiosando. ¿Qué hace Jesús en la Eucaristía? Endiosarme. Esto es impresionante. O sea, me da pena repetirlo porque nos podemos acostumbrar. Pero ¿qué haces tú, Señor, en la Eucaristía? Endiosarme. Endiosarme, ni más ni menos. Eso es lo que haces en la Eucaristía, en esa acción de la Santísima Trinidad que es la misa. Que es ese misterio de amor, ese sacrosanctum commercium. Me encanta, así define la liturgia continuamente a lo largo del año. El jueves pasado, la oración después de la comunión, decía así: escucha, Señor, nuestras oraciones para que el santo intercambio, sacrosancta commercia, de nuestra redención nos sostenga durante la vida presente y nos dé las alegrías eternas. El santo intercambio, el santo comercio. Esto es la Eucaristía. Esto es la misa. ¿Qué tiene la misa, verdad? Para que el Concilio Vaticano II utilizara esta expresión, la misa es fuente y culmen de la vida cristiana. Que muchos años antes San José María había dicho que es el centro y la raíz de la vida interior. Pues eso, que la misa es performativa, nos transforma, se produce ese maravilloso intercambio. Y para que lo entendamos un poquito, Tolstoy nos cuenta un cuento, un breve relato, donde narra que había un rey un poco severo que pidió a los sabios que le mostraran a Dios para poder verlo. Él, ese rey, quería de verdad ver a Dios. Los sabios no fueron capaces de cumplir ese deseo de ese rey un poco déspota. Entonces, un pastor que volvía del campo se ofreció para realizar la tarea de los sabios. El pastor dijo al rey que sus ojos no bastaban para ver a Dios. Entonces el rey quiso saber al menos qué es lo que hacía Dios.
Para responder a esta pregunta, dijo el pastor al rey, debemos intercambiarnos nuestros vestidos. Con cierto recelo, pero impulsado por la curiosidad para conocer la información esperada, el rey accedió y entregó sus vestiduras reales al pastor. Y él se vistió con la ropa sencilla de ese pobre hombre. Una ropa maloliente, una ropa sucia, una ropa pobre, una ropa que es la que se puso el rey. Y el rey cedió sus capa terciopelo con sus collares de oro. Después de ponerse la ropa del pobre pastor, el pastor le dijo, esto es lo que hace Dios. Esto es el intercambio de la misa. Dios toma sobre sí todo lo nuestro, todo lo nuestro. Y Él nos da todo lo suyo. Es este maravilloso intercambio. Por eso la misa es performativa, es decir, nos transforma. Por eso el centro y la raíz de la vida cristiana, el culmen, la cima, la fuente de nuestra vida cristiana, de nuestro ser cristianos, es la misa. Es la misa. Entonces entenderé que mi día vale lo que vale mi misa, porque es donde Dios realiza este intercambio. Es el trabajo de Dios. Señor, te pido que nos ayudes a hacer este descubrimiento. Tomas nuestras cosas, todo lo que te ofrecemos, mi trabajo, mis ocupaciones, mis preocupaciones, mi familia, tus amigos, tus inquietudes, todas tus intenciones, y las haces tuyas, Señor. Por eso nos decía el gran beato Álvaro del Portillo, hagamos el propósito de vivir el santo sacrificio como trabajo de Dios. Un trabajo que absorbe, que encanta, que cuesta, que agota, porque requiere que pongamos en esa acción divina todos nuestros sentidos y potencias, todo nuestro ser. Así voy yo a la misa, a participar en el trabajo de Dios. Operatio Dei. Es lo que dice San José María en el Vía Crucis. Después de tantos años, lo dice en tercera persona, aquel sacerdote hizo un descubrimiento maravilloso. Comprendió que la Santa Misa es verdadero trabajo, Operatio Dei, trabajo de Dios. Y ese día, al celebrarla, ese sacerdote experimentó dolor, alegría y cansancio. Sintió en su carne el agotamiento de una labor divina. ¿Cómo estoy yo en la misa? ¿Cómo participo yo de la misa? En un trabajo de Dios. Si me preparo para hacer una presentación en el Consejo de Administración o para vender un proyecto, me preparo con semanas y preparo una documentación estupenda. ¿Qué no hacer para mi misa? Para nuestra misa. Señor,
A ti, Señor, también te costó esfuerzo la primera misa, la cruz. ¿Cómo voy a estar pasivo en mi misa? El Papa recientemente nos lo ha recordado. El pasado mes de febrero decía, la expresión yo voy a escuchar misa no es correcta, porque la misa no puede ser solo escuchada, como si fuéramos solo espectadores. Y decía, la misa no puede ser solo escuchada, como si nosotros fuéramos solo espectadores de algo que se desliza sin involucrarnos. La misa siempre es celebrada, y no solo por el sacerdote que la preside, sino por todos los cristianos que la viven. La misa es vivida, igual que vivo mi trabajo. No escuchas tu trabajo, tú vives tu trabajo, te involucras totalmente en tu trabajo. Por eso el trabajo transforma el mundo. El ser humano transforma el mundo trabajando. Pues en la misa tú, Señor, nos pides esa implicación. El centro es Cristo. Todos nosotros, en la diversidad de los dones y los ministerios, todos nos unimos a su acción porque es Él, Cristo, es el protagonista de la liturgia. Es trabajo de Dios. Es trabajo de Dios. Por eso me gusta mucho esto que me contaron de Isidoro Zorzano. Yo creo que prácticamente fue el primer miembro del Opus Dei y que falleció con fama de santidad muy pronto, muy joven, en 1941. Su vida, él está en proceso de beatificación. Y contaban que un día durante una época coincidía en misa con una persona y que poco a poco, pues a la salida de misa empezaron a conocerse, a tratarse. Y un día, a salida de misa, le dijo Isidoro a este otro, ¿has visto que el sacerdote ha terminado su misa, verdad? Sí, claro. Pues así nosotros nos podemos ir a trabajar, le respondió. Y le dijo Isidoro, te lo digo porque ahora comienza nuestra misa. Poco a poco este hombre enganchó, se hicieron más amigos, se incorporó a medios de formación, terminó pidiendo la admisión en el Opus Dei como agregado. Y decía que en todo momento se acordaba de eso que le había dicho Isidoro, ahora comienza nuestra misa. Efectivamente, él era tornero, un trabajo de mucha exigencia física. Cuando comenzaba a trabajar, metía un poco los dedos en la grasa del torno, hacía la señal de la cruz sobre el torno mientras decía, Jesús, empiezo mi misa. Mi misa dura 24 horas. Mi misa es esa entrega total a los demás que realizo en el trabajo. Mi trabajo es servicio, es entrega. ¿Qué es la misa? Entrega, amor. Eso es mi trabajo, por eso se ha de notar que voy a misa cada día. ¿En qué se ha de notar? En cómo trabajo, en casa y fuera de casa. Ahí es donde esencialmente se tiene que notar que mi misa dura 24 horas. ¿Cómo me gustaría, Señor, que nos abras este horizonte? Somos cristianos de misa, sí, no en cuanto a que te ponemos cara muy buena cuando estamos aquí, sino que se nota que yo estoy viviendo mi misa durante el trabajo, en casa y fuera de casa. Realmente es como para, sencillamente, emocionarse en cada misa. Estando en Roma, me pasó, conocí a un chino continental. Me contó cómo se había ordenado allí en China, en un pueblo de China continental, en fin.
Fue una ordenación un tanto culta y al acabar, el obispo, en el año 2012 fue esto, el obispo le dijo que había sido su primera misa. Cuando tú te ordenas sacerdotes, realmente celebras tu primera misa. Pero les ordenó, con un mandato, dice, no podéis celebrar la misa bajo ningún concepto durante una temporada. Tampoco solos ni a escondidas, porque tarde o temprano la cosa se sabría, acabaría por ir gente y la crisis que tenemos con el gobierno se empeoraría. Lamento deciros que no tenéis las licencias necesarias para poder celebrar los sacramentos, hasta que la situación cambie sustancialmente. Terrible. Un mes y medio después, este sacerdote pues consiguió una beca y moverse, etcétera, desplazarse a Roma, perfectamente vigilado y controlado por el gobierno chino. Claro, así entendí lo que contemplé, porque esto me lo contaba cuando yo le pregunté a ver qué había pasado. Que le vi a la salida yo de una misa que celebró él, que se ve que había sido su primera misa allí. Yo creía que había sido las primeras. Y que el pobre hombre estaba llorando, pero llorando de verdad. Yo le vi salir llorando y pensé, pues pobre hombre. Entonces al acabar su acción de gracias me acerqué. Es cuando me contó esta historia y me dijo, mira, lloro como un niño y lloro cada día que celebro la misa. Estoy emocionado porque desde que me ordené no había podido nunca celebrar la misa. Tú y yo lo tenemos muy fácil, pero muy fácil. Señor, haz que yo también, con emoción o sin ella, con lágrimas o sin ella, haz que nunca me acostumbre a ese intercambio divino que es la misa, a ese comercio divino, a esa transformación de mi ser humano en ser divino, que jamás me acostumbre a ese endioseamiento, a ese ser Dios que se produce en la misa, y que ese intercambio divino perdure 24 horas, porque sepa regalar todo el amor que he recibido en la misa, lo sepa regalar en el trabajo, en mi familia, a mis amigos. Que durante el día nos vayamos preparando para la misa. Había un pobre barrendero, esto me lo contó un sacerdote y me gustó mucho, que iba muy temprano a celebrar misa y se encontraba siempre con un barrendero, con el mismo. Y un día le paró. Y el barrendero le preguntó al sacerdote a ver si era del Opus Dei. El sacerdote se quedó un poco perplejo que el barrendero le hiciera esa pregunta. Y le dijo, pues sí, soy del Opus Dei. Y el barrendero le dijo, pues yo también. Y después el barrendero le preguntó, ¿puedes decirme, porque te veo entrar en ese piso, en ese portal, pero no sé a qué piso vas? ¿Puedes decirme el número del piso en el que celebra usted la misa? Así puedo unirme mejor a esa misa que yo no puedo asistir. Me encantó. Así puedo unirme yo a esa misa. Pues tú y yo, de verdad, que pongamos todo lo nuestro, que tú, Señor, lo transformas en la misa. Que de verdad acudamos a ese intercambio divino, dispuestos a entregarlo todo. Es la única condición.
Como Tolstoy que nos contaba en ese cuento, ¿verdad? Le entregó toda mi miseria, toda mi ropa, te la doy a ti, Señor. Y entonces tú, Señor, me das todo lo tuyo. Entonces se produce ese intercambio divino. La misa es entrega, es entrega. Nada que ver con una misa pasiva. En la misa vamos a entregarnos del todo. Y entonces tú, Señor, te nos das del todo. Pues haznos, Señor, redescubrir cada día ese tesorazo que tenemos en el mayor regalo, en el mayor milagro que existe en el mundo, que es la misa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.